Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de la esperada etapa 5 del Tour de Francia 2022. La etapa de los adoquines, la etapa del pavé, con esos 11 tramos de pavé que ahora vamos a comentar, donde prácticamente todos estaban hoy estrenando estas bicis especiales para ir más cómodos, también absorber más cubiertas más anchas y también presiones muchísimo más bajas. El líder Wout van Aert con ese maillot amarillo que se ponía en esos primeros lugares después de toda la exhibición que se marcó ayer el Jumbo y específicamente también él, porque esa parte final fue un poco de todos, y cómo en ese final conseguía esa victoria en solitario en una etapa plana, aprovechando esos 900 metros que picaban al 7% y consiguiendo esa gran victoria para él y para el Jumbo después de 3 segundos puestos seguidos que llevaba en estas etapas anteriores del Tour de Francia. Así que lo celebraban todo el equipo y hoy habría una nueva oportunidad donde por supuesto Van Aert era uno de los grandes favoritos con esos 11 tramos de adoquín de pavé. Como estáis viendo aquí, este era el perfil 157 kilómetros y esos 11 tramos de pavé que estaban puestos en esos últimos 78 kilómetros, distinguiéndolos por distintas estrellas, a más estrellas, más dureza de esos tramos. Se formaba esa fuga del día después de varios kilómetros de lucha, se juntaban este sexteto que los repasamos, Van der Horst, Nielsen, Boasson-Hagen, Poulescar y Gugar. Pero la ventaja no era demasiado alta porque por detrás había muchísimo nerviosismo, bastante tensión, así que la diferencia estaba sobre los 3 minutos. Simon Carr arreglando su bici en marcha, algo que no hagáis en casa, por favor. Sprint intermedio, en la fuga no se disputaba. En la toma aérea veíamos ese sprint, Jacobsen pasaba en primer lugar, Van Aert, Laporte y Sagan. Aquí tenéis ese top 10 de esa lucha en ese sprint intermedio, importante también para el maillot verde, y seguíamos viendo que Van Aert después de este sprint se iba a la parte trasera del pelotón a llevar un ritmo más relajado, mientras por delante el pelotón siempre a lo ancho, no había ningún equipo que estuviera tirando de la tensión, y caída de Wout van Aert cuando quedaban unos 96 kilómetros para el final. Volvía Van Aert después de la caída, no sabíamos cómo le iba a afectar, así que lo tendríamos que ver después en los distintos tramos de pavé donde nos estábamos acercando muchísima velocidad. Bettiol aumentaba muchísimo el ritmo con Pogačar a su rueda. Saltaban después de este tramo tanto Pedersen como Bauer, pero poco después les daban caza, veían que no llegaban a ningún lado y entrábamos en los siguientes tramos de pavé que ya eran sí más correlativos. En este segundo tramo pinchaba Ben O'Connor, que perdía bastante tiempo y lo veíamos un minuto atrás del pelotón, mientras el Arkea los veíamos también muy bien colocados en esos primeros lugares. Seguíamos viendo los distintos tramos de pavé y ya perdía más de 1 minuto y medio en este caso Ben O'Connor, sobre todo porque fijaos, la polvareda y todos los coches impedían que también pudieran recortar demasiado. Pogačar como siempre en esos primeros lugares en todos los tramos, y ya a 38 kilómetros del final veíamos que Van der Poel se quedaba, no podía seguir el ritmo y no está teniendo la mejor condición en este Tour de Francia como en el Giro. Llegábamos a un tramo 2 estrellas que parecía menos peligroso, pero en ese momento avería mecánica para Vingegaard. Y aquí ya no se paraba el ritmo, Polit para el Bora aumentaba el ritmo y Van Aert se descolgaba de este grupo principal para ayudar a Vingegaard y prácticamente todo el Jumbo, salvo Roglic y Laporte que estaban en el grupo delantero. Llegábamos a uno de los tramos más duros, 4 estrellas, parecía que no había pasado nada, pero de repente Roglic en la parte trasera con su coche de equipo, también Iwan que había sufrido una caída y nos informaban de esa caída. Yates se había hecho mucho daño y se retiraba, y luego lo veíamos en fotos porque no lo veíamos en televisión, esa caída de Roglic que al parecer se le había salido el hombro y él mismo se lo había colocado. Pogačar seguía a lo suyo en esos primeros lugares y aprovechando que sus rivales estaban perdiendo tiempo mientras por delante ya no estaba en la fuga Gugar, y empezábamos a ver esas diferencias. El grupo de Vingegaard que estaba aproximadamente a 50 segundos y 1 minuto y medio que perdía el grupo de Roglic. Por delante, aparte de Pogačar, también estaban Fuslan, Blasov, Nairo Quintana o Gaudu, que los veíamos en algunos momentos en esos primeros lugares. Los 5 de cabeza, cada vez con menos ventaja con
con el dueto que se había formado por detrás con el ataque de Stuyven, que solo podía seguir Pogačar 40 segundos. Van Aert se estaba dejando la piel y mantenía un minuto con Pogačar, y Roglic, que ya perdía más de 2 minutos con Pogačar cuando llegábamos al penúltimo de los tramos de pavé donde se estaba decidiendo todo. Por detrás Ineos también ayudaba al Jumbo, en algunos momentos también Movistar. Seguía esta persecución, pero no se acercaban al grupo delantero, estaban relevando muy bien los 5 de cabeza, y Pogačar se le veía que las fuerzas poco a poco le empezaban a fallar respecto a Stuyven, y por detrás el grupo de Godú, Nairo Quintana o Blasov no colaboraban bien. Empezaba a tirar el Arkea, pero por detrás estaban tirando con mucha fuerza, sobre todo Ineos y Jumbo, y se acercaban poco a poco. Powless también muy cerca en la general, al igual que Boasson Hagen, podrían optar al amarillo. El grupo de Van Aert y Vingegaard cogían al grupo de Godú y Nairo Quintana. Llegábamos al último tramo de pavé, estos dos no se acercaban a los de delante, donde Magnus Cort Nielsen se quedaba y el IF no podría aprovechar la superioridad numérica. Van Aert parecía que se quedaba y ya no podía más, pero después de un pequeño parón volvía a tirar en esos kilómetros finales, haciendo un final espectacular, y Stuyven tirando, ayudando mucho a Pogačar. Se iban a decidir la victoria entre estos 4 en esa parte final. Analizamos ese sprint entre los fugados. Había saltado Powless, pero Boasson Hagen le cogía la rueda y le superaba. Luego saltaba Taco van der Horst y Clark, que también le cogía la rueda, y entre ellos dos se iban a disputar el sprint. En los metros finales le intentaba superar Clark, y en ese golpe de riñón que en la toma frontal no se veía, pero por muy poco, Clark se llevaba la victoria. Corredor que no tenía equipo prácticamente en diciembre del año pasado, y se junta con una victoria. Ahí lo veíamos con Froome celebrando, y por contra Taco van der Horst, la decepción al enterarse de que no había conseguido la victoria. Corredorazo, pero que no ha podido conseguir esta victoria en el día de hoy. Aquí el top 10 de la etapa, con Clark, Van der Horst, Boasson Hagen, Powless y Nielsen, Stuyven y Pogačar, que llegaban a 51, y el resto del grupo a 13 segundos con Philipsen, Jacobsen y Mozzato. La clasificación general con Van Aert, que mantiene el amarillo. Vaya etapón que se ha marcado también Van Aert después de la caída. Luego Powless a 13, Boasson Hagen a 14, Pogačar a 19, Lampard a 25, Pedersen a 36, Vingegaard salvado, en este caso por Van Aert, a 40 segundos, Yates también, como todos los Ineos, salvando el día, a 48, Pidcock 49 y Geraint Thomas a 50, Roglic a 2.36, O'Connor a 4.34. Clasificación del maillot verde, Wout van Aert 178 puntos, Jacobsen 126 y Nielsen 86. La clasificación de la montaña para Nielsen con esos 11 puntos, hoy no había puntos de la montaña. La clasificación del mejor joven para Pogačar a 30, Pidcock y Philipsen tercero a 1.22, y la clasificación por equipos ahora la lidera el IF, seguido del Israel a 30 y del Intermarché a 30. Aquí la etapa de mañana, varios puertos en esa parte final con 3 repechos interesantes. Ahí tenéis ese final para ciclistas explosivos, y ya en la etapa 7, primer final en alto de verdad, con ese puerto de primera categoría, con la Place de Belle-Fils, con esas rampas muy duras que estáis viendo ahí. Otra nueva etapa de media montaña, también final en alto, pero de tercera categoría, nuevamente así para ciclistas más explosivos, así que también algunos segundos interesantes. Y nueva etapa de montaña el domingo, etapa 9, con varios puertos, el final de primera categoría, una pequeña bajada y esos últimos kilómetros nuevamente para arriba. Ahí arriba os dejo el vídeo con todo el recorrido del Tour de Francia. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, os leo abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.